Muy buena tarde tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la presentación del libro Crónica de la Eternidad, ¿quién escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España?, autoría del doctor Christian Duverger, editado por Taurus. Nos acompañan en el presidium el doctor Manuel Ramos Medina, el licenciado Alejandro de Antuñano Maurer y el doctor Christian Duverger. A continuación, una breve semblanza de nuestros comentaristas y será leída en el orden en el que irán participando. Doctor Manuel Ramos Medina, licenciatura y maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana, doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, director del Centro de Estudios de Historia de México Carso de 1991 a la fecha, director de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos AC, director de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española, miembro de número de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, distinción Orden de Artes y Letras en grado de caballero por el Gobierno de la República de Francia. Entre algunas de sus publicaciones, Imagen de Santidad en un Mundo Profano, en 1991, Conventos de Monjas, Fundaciones en el México Virreinal, 1996, en coautoría con Concepción Amerlink, Místicas y Descalzas, las Fundaciones Femeninas Carmelitas en la Nueva España, en 1997, y El Carmelo Novohispano, en 2008. Alejandro de Antuñano Maurer es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en Filosofía y Letras por la misma universidad, también un diplomado en Arbitraje Comercial Internacional por la Escuela Libre de Derecho. El licenciado Alejandro de Antuñano Maurer ha sido profesor de Historia del Derecho en México en las universidades Iberoamericana y Anáhuac. Es autor de varios libros y artículos en revistas especializadas de Derecho e Historia de México. Entre otros libros ha publicado En torno a las dos piedras de la Plaza Principal de México, editorial Porrúa, Antología del Liberalismo Social Mexicano, editorial Cambio 21, Fundación Mexicana, El Hospicio de San Nicolás, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y Veracruz, primer puerto del continente, Gobierno del Estado de Veracruz y Fundación ICA, México. Christian Duverger, nacido en 1948 en Burdeos, Francia, se graduó en Derecho, Letras, Filosofía y Ciencias Políticas. Es titular de 2 doctorados por la Universidad de París, Sorbona, y profesor de la Cátedra de Antropología Social y Cultural de Mesoamérica en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la misma ciudad. Fue consejero cultural de la Embajada de Francia en la República Dominicana y posteriormente en México, 1994-1996. Se ha dedicado al estudio del México prehispánico y colonial siglo XVI por 40 años y ha realizado varios trabajos de campo en el ámbito de la arqueología y la antropología en México, en América Central y en el Perú. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Excavó el sitio de Coamiles en Nayarit, el sitio de Pañú en el estado de Hidalgo y desde el 2009 es director del proyecto arqueológico Monte Albán. Entre sus publicaciones en castellano se encuentran La Flor Letal, Fondo de Cultura Económica, El Origen de los Aztecas, editorial Grijalvo, La Conversión de los Indios de la Nueva España, Fondo de Cultura Económica, Mesoamérica, Arte y Antropología, Conaculta, Agua y Fuego, Arte Sacro Indígena de México en el siglo XVI, Landucci, Cortés, la biografía más reveladora, Taurus, edición revisada y aumentada, El primer mestizaje, la clave para entender el pasado mesoamericano, Taurus, Crónica de la Eternidad, Taurus. Es también autor de una centena de artículos y catálogos de exposición. Ha publicado una decena de libros en francés y su obra recibió traducciones al inglés, al alemán, al italiano y al ruso. Cedemos el micrófono al maestro Manuel Ramos Medina. Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Yo quisiera, antes que nada, agradecerle al licenciado de Antuñano la invitación para presentar este libro y no sabía en qué me metía. Es decir, cuando me invitaste pensé que era pues un libro muy especializado, un libro nada polémico, a pesar de que yo empezaba a escuchar en el medio la polémica abierta de investigadores muy connotados, de estudiantes,
Y yo creo, Monsieur Duverger, que vino a revolucionar aquí a la capital, por lo menos, con su obra. Es motivo, desde hace semanas, de plática en muchos medios, particularmente hoy al mediodía, en la comida de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos, que está aquí el presidente presente, el doctor Padre Herrera, salió al tema, obviamente, ¿no? Entre los bibliófilos. Y llegamos a una conclusión muy interesante. No se puede opinar de este libro sin haberlo leído, ¿sí? Que en general, vivimos de opiniones, pero a veces no fundamentadas, y se van transmitiendo. Y entonces uno dice, bueno, no es un libro serio, es un libro con propuestas muy atrevidas, etcétera. Pero yo creo que es un libro que hay que leerlo y hay que gozarlo también. Yo preparé una muy breve presentación de la obra en espera de escuchar directamente a su autor. Nos encontramos con una obra en verdad asombrosa, atrevida y escandalosa. Se trata de la Crónica de la Eternidad, que desenmascara por fin su verdadera autoría. Han pasado 4 siglos de la aparición de la primera edición de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y según nuestro autor, es apenas en los albores del siglo XXI que se hace un análisis profundo que llevó necesariamente al cuestionamiento del mito. Quiero decirles que en el Centro de Estudios tenemos expuesto para nuestros visitantes, que creo que lo viste cuando estuviste en el Centro de Estudios, la Crónica de Bernal Díaz del Castillo junto a Gómara. Entonces es curioso regresar por lo menos visualmente, a estas obras con otros ojos después de haber leído esta obra. Cuando el licenciado Alejandro Antuñano, director de la Biblioteca de la Fundación Miguel Alemán, me invitó hace unas semanas a la presentación de la obra que hoy comentamos, lo acepté gustoso. En realidad, no sabía con exactitud lo que trataba el libro, excepto por los comentarios de algunos grandes conocedores de la época que en general me hacían tomar mis precauciones en la lectura. Entonces adquirí el libro en Gandhi y me di a la tarea de iniciar una lectura que no pensé que me fuera a atrapar durante varias horas en el deleite de una escritura invitativa al conocimiento del siglo XVI, tanto en España como en la Nueva España. La obra está dividida en 2 partes. Precede una introducción que abre el telón de la aventura mediante un epíteto conmovedor. Cito: no hay cosa tan entera que se disminuya, no hay cosa tan sana que se estrague, no hay cosa tan recia que no se quebrante, no hay cosa tan guardada que no se corrompa. Todas estas cosas el tiempo las acaba y sepulta, sino asola la verdad, la cual del tiempo y de todo lo que es en el tiempo triunfa. La cita es de Fray Antonio de Guevara, el libro Áureo de Marco Aurelio, en 1528. Yo creo que es un texto de inicio maravilloso, ¿sí? Porque no hay nada eterno en última instancia. Y la verdad, tarde que temprano, sale a la luz. No hay secreto que se viva por toda la eternidad. Y yo creo que el título en sí, Crónica de la Eternidad, es ya una invitación a leer el texto. Al levantarse las cortinas del primer acto, la obra, es decir, la primera parte, el relato del encuentro entre el emperador Carlos V, primero de Habsburgo, en España, y Hernán Cortés en 1529 en Toledo, es conmovedor. Y voy a citar textualmente: de los pasillos fluyen murmullos. La asistencia está sorprendida. Algunos se levantan. Pero ¿quién es ese osado personaje que se permite entrar a la catedral después del rey? Helo aquí que se abre paso entre los cortesanos para ir a sentarse en un asiento vacío al lado del conde de Nassau, sentado a la izquierda de Carlos I. Ese hombre que públicamente desafía a su soberano es Cortés, el conquistador de México, una leyenda viviente. Bueno, en esta introducción uno empieza y ya no puede dejar el libro. Dice uno, esto es novela, esto es una investigación profunda, y yo creo que es la combinación de esas 2 cosas que en general a los historiadores no se nos da. ¿Sí? El historiador, para transmitir la verdad, se ciña a los documentos y hace
una transcripción o una invitación muy tediosa a una lectura. En este caso, es prácticamente una novela. En esta primera parte, el autor desarrolla ampliamente y mediante un soporte bibliográfico y documental extenso, reflejo de más de 10 años de investigación, un acercamiento a la biografía de Bernal Díez del Castillo, del que en realidad no se conoce casi nada. Cito también al autor: en 1877 se publicó en Francia la primera traducción de la crónica Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y apenas se dedicó Denis Jourdain unas cuantas líneas para situarlo. No hay biógrafo del autor de la obra más importante sobre la conquista de México. Al seguirle el rastro, Messier Duverger, se empieza uno a dar cuenta que en realidad el escritor de la gran crónica puede pasar a ser un mito. Este, al parecer, concluía su obra en Santiago de Guatemala en 1568, obra que se imprimirá 64 años después en Madrid y que le dio a su autor un espacio en el panteón de la literatura hispánica entre el Cid y Don Quijote, como lo afirma el autor. Así se inicia la investigación sobre el autor de la crónica. Primero, citando a los cronistas del momento: Antonio de Herrera, cronista mayor de Indias en 1596, Juan de Torquemada con su Monarquía Indiana, publicada en 1615, Bartolomé Leonardo de Argensola, capellán de la emperatriz María de Austria, canónigo de la Catedral de Zaragoza y cronista del Reino de Aragón. En sus Anales de Aragón menciona a Bernal Díez del Castillo, que aun sin haber publicado su crónica, se le percibe como un autor mayor de la historiografía de la conquista. A Alonso Remón de la Orden de Mercedarios, quien impulsó la publicación de la crónica de Bernal Díaz. Según los autores citados, Bernal es el autor de la historia verdadera, pero una imprenta necesitaba de un manuscrito. ¿Y dónde está el manuscrito? Remón agradece a un bibliófilo, quien es el propietario del manuscrito. Al parecer, no se sabe más sobre el origen valioso de este documento. A la hora de la impresión en el siglo XVII se llevan a cabo dos obras, una detrás de la otra. La segunda, de la cual el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, Fundación Carlos Slim, resguarda con gran cuidado y orgullo. La segunda, que incluye un capítulo adicional a la primera y un frontispicio más cuidado con el grabado del francés Jean de Courbet. No se incluyó la fecha de la edición, pero no fue un error, según Duverger, sino que el libro impreso escapó a la influencia del calendario. Se hacía temporal para entrar a la leyenda. A partir de ahora, la historia verdadera es una crónica de la eternidad. De forma detectivesca, el autor, Christian Duverger, sigue las huellas de Bernal Díaz del Castillo y el verdadero autor de la crónica de la que hablamos hoy. Y al final de la primera parte de su obra, concluye que en la búsqueda del autor de la crónica, la investigación ha descalificado a Bernal Díez del Castillo. Es quizá una decepción para algunos que habían hecho de él un atractivo ícono popular cuya celebridad contrabalanceaba el renombre de expertos y de letrados oficiales. Yo quiero hacer una reflexión también. ¿Quién iba a pensar que algún día Sor Juana Inés de la Cruz iba a estar en letras de oro? Yo creo que algún día, si la educación va por buen camino en México, Hernán Cortés estará también ahí. Pero eso es reconciliarnos con nuestra historia. Y yo creo que esta postura de este libro nos invita a la reflexión profunda de los grandes mitos para darle el valor correspondiente a cada quien. Y el día que Hernán Cortés esté en la entrada de la catedral, como se encuentra Jiménez de Quesada en la Catedral Primada de Colombia, ese día la historia de México va a cambiar y seguramente tendremos unas raíces mucho más profundas de nuestro ser como mexicanos. Cito al autor nuevamente, dice: gustaba mucho de ver a este representante de los grandes espacios abiertos venir a oxigenar al aire viciado de los despachos en los que se tramaban sucias jugarretas. Por otra parte, este antiburócrata no tenía pelos en la lengua, cito textual, lo que no molestaba en nada el efecto de contraste. Pero el mito se desvaneció ante nuestros ojos. Sin embargo, la crónica atribuida a Bernal sí existe en realidad. La historia verdadera forzosamente tiene autor, debemos desemboscarlo. No es que el autor cuestione
la crónica, sino más bien la autoría de la crónica. Lo que por otro lado, como decía yo en un principio, ha molestado a muchos académicos, pero tienen que leer el libro y quizá con ello después hacer una mesa redonda. La segunda parte del libro, La resolución del misterio, es fascinante. El autor nos va llevando de la mano para valorar la escritura de Hernán Cortés, un conquistador que se pone el vestuario del conquistador anónimo para no ser descubierto. Desea el anonimato, lo que le confiere naturalmente una máscara que le permite el ejercicio de la libertad, pero también sigue una técnica usual en aquella época para burlar la censura, lo comenta el autor. El anonimato puede esconder cualquier conquistador real. Según nos informa Duverger, Cortés se le adelantó a Cristóbal de Mena, partidario de Almagro, hostil a Pizarro, quien publicó en 1534 en Sevilla la crónica de la conquista del Perú, pero no fue publicada sino hasta 1937. Estando pues Cortés en el anonimato, pudo desenvolverse libremente en su escritura. Así tuvo un tono crítico hacia las autoridades oficiales. Cito, Hernán le inventará una personalidad bastante sabrosa, de perpetuo insatisfecho, más bien refunfuñón, de habla bastante cruda. El soldado anónimo se irrita particularmente por dos temas, el dinero y la ausencia de reconocimiento. Después de las conquistas mesoamericanas, las Hibueras y la campaña contra los Beres en España, Cortés se desprendió de su entorno. Entre 1543 y 1546 se dedicó a la escritura de su historia, aparentemente en gran aislamiento en la ciudad de Valladolid. Su casa fue un imán para la inteligencia de la ciudad. Antes de morir, Cortés diseñó su inmortalidad. Intuía que su crónica pasaría a la historia y con ella su actuación única. El autor, en una larga descripción, nos muestra la unión que tuvo con López de Gómara para que le apoyara en la escritura de sus memorias para escribir una historia oficial. La documentación es muy amplia, pero las circunstancias políticas traen como resultado la prohibición de la publicación y el manuscrito. El gran tesoro documental queda resguardado. Después del recuento de la historia de los hijos de Cortés relacionadas con las nuevas leyes de Indias que prácticamente trataron de restar el único premio a los conquistadores, es decir, la encomienda, la defensa del incipiente criollismo da como resultado que los testimonios de los conquistadores fueran valorados. Y fue así como el manuscrito cortesiano viene al Nuevo Mundo, como una forma de defensa de los conquistadores y sus descendientes. De ahí empieza a peregrinar el libro de la verdadera historia de la conquista, rescatada por Francisco Díaz del Castillo, hijo de Bernal, quien se vale de ella para solicitar mayores oportunidades personales. Se hace llamar el hijo del héroe y manipula la información. Finalmente, en la obra aparece el colofón madrileño en 1632 con el título del que casi todos los mexicanos la conocemos y desde luego con el crédito de Bernal Díaz del Castillo, un ícono de orgullo para la historiografía novohispana y mexicana. Nosotros sabemos, sobre todo por la literatura decimonónica liberal, que el período de la Nueva España fue muy criticado y empieza una no aceptación de ese periodo de nuestra historia que nos hace, en general, de acuerdo a la historia oficial, un desconocimiento tremendo hacia esa época. Y entonces al mexicano le gusta pasar de la época prehispánica a la independencia, borrando 300 años de historia que fueron los que nos dieron realmente las raíces del mexicano contemporáneo. Y Bernal Díaz del Castillo ha ocupado un lugar extraordinario como el gran defensor de los soldados, pero también del que se identificó enormemente con estos pueblos conquistados. Finalmente la obra, bueno, ya, eso ya. A mí lo que me deja la lectura es, en primer lugar, una idea de ignorancia por parte mía de lo sucedido en España, sobre todo con Hernán Cortés, porque nos hemos acostumbrado a ver desde el punto de vista de México nada más al conquistador, a veces con un halo de maldad, de conquistador, etcétera, y en esta obra se rescata a través de la autoría de Hernán Cortés en el libro atribuido a Bernal Díaz del Castillo, un conquistador conquistado.
Es decir, él, incluso a la hora de morir, pide que sus restos descansen en su Nueva España, a la que amó profundamente. Y por otro lado, me deja el libro también, yo pensaba en un principio una duda, pero ahora yo creo que ya no es una duda, yo creo que ya es una certeza. A los que no leyeron el libro, y sobre todo a los grandes defensores de los mitos mexicanos, por lo menos les va a dejar alguna duda, y esa duda ojalá que los lleve a la lectura del libro. En México tenemos un dicho muy cierto que yo creo que conoces, que algo tiene que ver con esto. Dice, la cana engaña, la arruga deja duda, pero pelo en la oreja ni duda deja. Y este es un pelo que debemos de tomar en cuenta para seguirle sus investigaciones, y sobre todo la invitación a leer el libro que me sorprende que esté ahora aquí, su primer volumen de la historia de Hernán Cortés. Felicidades, Cristian, porque has movido muchísimas sensibilidades en México, y no hay nada mejor que la duda para poder revisar la historiografía del siglo XVI con una relectura y darle el justo valor a nuestro conquistador, con orgullo, Hernán Cortés. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, como lo anunció Alejandro Ávila, yo seguiría en el orden de esta disertación esta tarde. Quisiera agradecer a nuestro buen amigo Cristian Duverger y a Manuel que hayan aceptado esta invitación. Cristian a hacer presentado su libro, y Manuel que con mucha dedicación, porque leyó el libro, me consta, llegamos a la conclusión de que mucho de lo que ha salido en medios no ha sido leído. Porque aquí, como voy a explicar, conforme uno va leyendo, es muy curioso, se contagia uno de la propia vocación de Cristian, de ser detective. De manera que uno avanza, retrocede, cuenta, suma, divide, saca sumas, regresa, para constatar que lo que está diciendo tenga que ver con los datos de la historia. Entre otras cosas, lo que es formidable de este libro es que volví a releer el Bernal Díaz del Castillo, que me sorprendió, pero más me sorprendió todavía la vida y las hazañas, porque son hazañas, de López de Gómara, que asiste a la toma de Argel con Carlos V en compañía de Cortés, pero cuya experiencia a Cortés en la toma de México no le sirve en Argel, porque es totalmente desechado en la toma de Argel. El propio López de Gómara, que nunca fue capellán del propio Hernán Cortés, describe de manera minuciosa esa toma, esos conflictos, esas batallas navales, en uno de sus pocos libros que logró sobrevivir a la incautación de los mismos, que es el manuscrito sobre las guerras de mar, que próximamente va a publicar un paisano tuyo, que es Jacques Lafalle. Pero en fin, decía yo, en este libro se entrecruzan historias. Yo lo leí con mucho cuidado, como así debía ser. Es una responsabilidad presentar un libro y al menos leerlo en su totalidad, y me llaman muchas cosas la atención. Una primera, la honestidad de Cristian Duverger, que cita todas las fuentes, que cita todos los textos, que tiene los textos en la mano. No es lo mismo hablar del manuscrito de Guatemala que tenerlo, y ayudado por Joel, su esposa, estar siguiendo, comparando las glosas, los párrafos, los añadidos, las supresiones, las enmiendas, que estar viendo o teniendo acceso al texto de Bernal Díaz del Castillo desde la comodidad de su gabinete, como decían del siglo pasado de los historiadores. Hay mucha veracidad intelectual, y una especialmente me llama la atención, que está hasta el final del libro. Tengo unas notas que he preparado, en donde el propio Cristian señala que ya en 1859 un escritor norteamericano había puesto en duda, Robert R. Anderson Wilson, en la nueva historia de la conquista de México, Filadelfia, 1859, la existencia del propio Bernal como el cronista, y llega a la conclusión de que Bernal Díaz es un mito. Es decir, esto se decía en 1859, en esta editorial de Filadelfia. Hubiese sido muy sencillo para Cristiano cortar este dato, pero resulta que él quizás, entre otras cosas, dentro de los motivos que tuvo para escribir el libro, fue seguir esta pista.
He preparado algunas notas de un libro sorprendente, como lo ha dicho Manuel, que también me parece, como decimos en México, que habría que revisar una o dos cosas nuevamente. Es fácil decirlo porque él hizo el libro, pero me acordé de un viejo dicho que dice en México, un aforismo que dice: no hay milpa sin cuitlacoches. Es decir, que la milpa es el libro y los cuitlacoches son algunas de las cosas en las que quiero hacer hincapié. Ya había yo platicado con Cristian de esto. Voy a dar pues lectura a unas notas que he preparado. Como sabemos, ha publicado recientemente el doctor Christian Duverger un libro, Crónica de la Eternidad. Muchas opiniones encontradas, ya lo decía Manuel, ha generado entre los bernalistas. Voy a dar una idea breve y sucinta de lo que es este libro. No es posible ni pertinente descender a pormenores que harían larga esta presentación. Es este libro una verdadera novedad, lleno de reflexiones y búsqueda de la verdad histórica. Eso es muy importante y Cristian lo señala a lo largo del libro. Búsqueda de la verdad histórica, pues el autor nos advierte que su obra es producto de una rigurosa investigación en la que lo hipotético y lo imaginario no tuvieron cabida alguna. Inclusive el propio resumen del libro, en la contraportada, habla algo que me pareció que está un poco impreciso. Dice que el libro de Cristian es una investigación histórica y novela policíaca. Yo no le vi nada de novela policíaca por ningún lado, porque no es una novela, es una investigación con los libros, con los textos, cotejados, comparados. De manera que hasta ahí quizás hay una imprecisión y habría que acudir a esa mesa redonda de gentes que precisamente sí hayan leído el libro. Decía yo, apoyado en incuestionables lecturas y numerosos cotejos, erudito, minucioso, basado en el empleo de numerosas fuentes y archivos. Su tesis, Cortés, no un enigmático e inaprensible Bernal, escribió la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Luego Bernal, nos dice Cristiano, su círculo cercano se hicieron del manuscrito, por las razones que se explican ampliamente en el libro de la historia verdadera, que Cortés había realizado en Valladolid, apoyado en la numerosa documentación que había preservado, necesaria para la preparación de su crónica, que, como señala nuestro autor, probablemente la terminará el conquistador en el mes de marzo de 1546. Paralelamente, Cortés encargará a Francisco López, capellán de Gómara. Ya el López de Gómara es algo que se le ha añadido, porque simplemente era Francisco López. Como era capellán de Gómara, se llama ahora Francisco López de Gómara, ahora conocido como Francisco López de Gómara, que escriba la historia de las Indias y la conquista de México. Cortés deja este mundo el 2 de diciembre de 1547 y entonces empieza el itinerante destino de su manuscrito, mismo que llega a México con los 3 hijos de Hernán Cortés. Recordemos al célebre Martín, a principios de octubre de 1562. El manuscrito, nos dice Cristian, serviría de apoyo ideológico al intento de restauración cartesiana que está en curso este año. Todo ese episodio lo desarrolla ampliamente Luis González Obregón en su historia de los precursores de la independencia mexicana en el siglo XVI. Cuando la conjuración se diluye, es decir, de los hermanos Cortés y otros, y los implicados quedan expuestos por sus declaraciones, los hermanos Cortés y el resto de los alzados son aprehendidos por la audiencia. El manuscrito al que le han metido mano en España es retocado una vez más en 1566 o principios de 1567 en México. Se criolliza, nos dice Cristian. Gracias a ello aumentará, se piensa, su credibilidad. Fracasado el golpe de Estado, no es posible valerse de él. El 15 de noviembre de 1567, a Martín se le corre traslado de las acusaciones en su contra. El 22 de ese mes le condenan a tormento, al cual se opusieron él y su procurador por estar enfermo, flaco y debilitado, nos dice Luis González Obregón. Han pasado 20 años ya de la muerte del conquistador. El manuscrito entonces debe protegerse. Es cuando alguien del clan Cortés tiene una ruta de escape para el manuscrito hacia Guatemala.
donde hallará refugio para llegar a manos de Bernal Díaz del Castillo y empezar entonces la leyenda de su autoría. El libro, decía yo, que me parece formidable, es puntual, exhaustivo, con una erudita y completa sección de notas que abarca los 6 capítulos en que se divide el libro. Para nuestro autor, las evidencias contra Bernal como inobjetable autor de la historia verdadera son abrumadoras, reales, verificables, medidas, analizadas, sopesadas, revisadas, investigadas, comparadas, entrecruzadas y un largo etcétera. Ante nuestros ojos y con tal cúmulo de evidencias, el que creíamos autor de la historia verdadera se transforma y cambia como las formas del antiguo Proteo. Proteo que se desliza de entre los dedos cada vez que intentamos apresarlo. Ante nuestros ojos, Bernal cambia de efectos, se vuelve en efecto un dédalo de espejos, se vuelve volátil como las nubes que van cambiando de figura y se escapan. Christian Duverger está muy consciente de que sus opiniones sobre Bernal, probablemente iletrado, nos dice, causen un estruendo en el mundo de los historiadores y el mundo de la literatura que a menudo lleva a Bernal al pináculo, viéndolo inclusive, nos dice, como el inventor de la novela moderna. Lejos de mí el pensar el despreciar el talento del autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Simplemente no es el Díaz del Castillo de la leyenda, nos dice Christian. Nos dice a guisa de ejemplo, y para ilustrar incluye Duverger el fragmento de una carta que escribe Bernal al emperador Carlos V en febrero de 1552. Dice él, irrefutable prueba de una prosa que vacila entre lo repetitivo, lo irrisorio y lo confuso, la prosa en suma de un iletrado. En su misiva, Díaz del Castillo se queja de las arbitrariedades y atropellos, muy usuales por cierto, en la época del presidente de la Audiencia de Santo Domingo, Alonso López Serrato, pero luego de crítico se vuelve solicitante en una prosa desastrosa. Añado, yo, alejadísimas, claro, de la belleza ruda, selvática, sonora y popular de la historia verdadera de Bernal Díaz, caudaloso poema de romance escrito en prosa, en el que por cada palabra está presente el espíritu de una época dramática y humana que finalmente, después de tanta destrucción, propició el generoso abrazo de 2 culturas, de 2 mundos que paralelamente han seguido su destino desde aquellos días. Y da el caso de la carta que le está mandando Bernal a Carlos V, que encontraste en Guatemala, ¿no? O en España. ¿La cuál? La carta de Bernal Díaz a Carlos V, donde le dice que es iletrado. Sí, hay una, está en Guatemala, pero hay... Y aquí lo tiene citado. Sí. Oigan la carta de Bernal, que es sorprendente. Es decir, la de un iletrado. Yo como leal criado lo declaro lo mejor que puedo a vuestra majestad, porque a sobre 38 años que le sirvo, por tanto suplico a vuestra majestad, se ha servido mandarme admitir en su real casa en el número de los criados, porque en ellos recibiré grandes mercedes, y no mire a la mala poesía de las palabras, que como no soy letrado, no lo sé proponer más delicado, sino muy verdadera siminte lo que pasa. En el siglo XVI, concluye Duverger, no ser letrado significa no saber leer ni escribir. Tampoco su mujer, Teresa Becerra, al punto de que ella no sabe firmar. Archivos de Guatemala, de nueva cuenta, lo consignan. Otros enigmas, que son sorprendentes, ya verán, le encuentra Duverger a Bernal Díaz del Castillo, todos ampliamente documentados. De entre muchos, 2 nos sorprenden por la ausencia imperdonable, estoy totalmente de acuerdo, del nombre de Bernal en documentos que, dadas las circunstancias, tendría que haber aparecido. En 1534, en un juicio que se le seguía a Hernán Cortés, recuerdan ustedes que entre otras cosas lo acusaron de matar a su esposa, nunca se acabó de comprobar. ¿Cómo se llamaba la esposa? ¿Te acuerdas? La Marcaida. Todo el juicio está en el Archivo General de la Nación, todos estos documentos están en el Archivo General de la Nación, de manera que ahí se pueden seguir.
Decía yo, en un juicio que se le siguió a Hernán Cortés, 26 testigos de descargo durante más de un año en el juzgado tuvieron que contestar 422 preguntas que repasaban la vida de Cortés. Todo el entorno del conquistador aparece en el expediente, no escapando ni uno solo de sus colaboradores, mayordomos, intendentes, oficiales de seguridad, etc. El gran ausente en la lista civil y militar, ¿quién creen que sea? Es Bernal Díaz. Ni una cita, ni una mención de él en aquella voluminosa documentación. ¿Por qué no aparece, se pregunta, el nombre de alguien que está siempre pegado al conquistador a lo largo de todos los episodios narrados en la verdadera historia? ¿Por qué nadie menciona a Bernal como el autor de la conquista? ¿Sería un actor de tercer plano, discreto y desapercibido para los testigos principales? Quizá bastaría con buscar su nombre en un registro más modesto, se pregunta Cristián, y él mismo se responde. Tenemos suerte, dice en su libro, poseemos esta lista. Yo ya dije, ahora sí la voy a encontrar aquí a Bernal. Cito textual. Cuando en abril de 1519 Cortés desembarcó en la playa de Chalchicuecan, tuvo a bien fundar legalmente el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, es decir, la municipalidad de la ciudad virtual. Republicano en el alma, hace elegir al cabildo con sus alcaldes, regidores y alguaciles en el más perfecto respeto a los usos de las comunidades. Tenemos los nombres de los 21 primeros electos de la Nueva España. El de Díaz no aparece, no está, no se encuentra. En otra ocasión, en una carta colectiva dirigida a Carlos V en octubre de 1520, Cortés le hace saber que en ese otro imperio que es México, ha sido electo por su gente capitán general. Sus hombres le piden ratificar el nombramiento. La carta del ejército de Cortés al emperador se conserva. Tiene 544 firmas, increíble. Se pusieron ahí en fila a firmar, la pluma de ganso, el tintero. A ver, síguele tú, sigue este, sigue Juan, sigue Pedro. Dice, se conserva, tiene 544 firmas, casi toda la tropa. Entre las firmas, continúa nuestro autor, nos encontramos con un Juan Díaz, sacerdote, otro Juan Díaz civil y soldado, de quien sabemos tenía un ojo nublado, un Cristóbal Díaz, un Francisco Bernal, otro Francisco Díaz, pero de Bernal nada. ¿Quién entonces es ese heroico soldado que nadie conoce? Añade Cristián, que anda con tintero atrás a espaldas de Bernal, con un tintero anotando todo. ¿Quién es ese hombre de confianza, ese confidente de Cortés que no aparece en ningún documento ni firma registro alguno? Un enigma. De la misma forma, Duverger está igualmente consciente, sugiero, de las épocas anteriores que tienen un solo punto de vista, muy pocos, y en esto hago énfasis, y ahí está el valor de la obra. Por eso arriesga y propone nuevas rutas e interpretaciones. Es decir, el único punto de vista anterior, el de siempre que había sido, el punto de vista nacional o el religioso exclusivamente. Recordemos que el Islam no percibía el mundo nada fuera de él, y la Edad Media transcurrió 1000 años pensando en la antigüedad como un mundo demoníaco. En el mundo contemporáneo, los juicios históricos se encuentran sujetos y condicionados a una gran revisión general de todos los individuos y de todos los sucesos del pasado. Por eso todos estamos aquí. Somos nosotros los que evaluamos a los hombres, las instituciones y los fenómenos culturales e históricos, partiendo de sus antecedentes y de su época. De este modo han caído por tierra muchas de las grandezas cargadas de artificialidad y se han erigido y proclamado otras nuevas. Por eso el lector de este libro, que es lo que a mí me pasó, y les va a volver a quienes lo lean, por eso el lector de este libro se vuelve también investigador, lee con cuidado, analiza, avanza, retrocede, compara, ve una nota, luego otra, suma, resta, calcula, se vuelve estratega de la lectura. Hay que tener en mente cuando se trata de entender el pasado histórico aquel certero juicio del extinto Cioran. Con el tiempo decía, ya nada es bueno ni malo.
Para escribir esta crónica, como él mismo nos dice, hizo un viaje con libros, se aventuró en la formación intelectual del conquistador y este es el cimiento de todo el libro. Para escribir esta crónica me refiero que antes se escribió el Cortés, que han comprado ahora algunos en 200 pesos, que es un libro formidable, que apareció casi al mismo tiempo del de Juan Miralles. Crónica de la Eternidad es un libro sorprendente, el lector podrá comprobarlo. Son tantos los caminos, las investigaciones, los diversos puntos de enfoque, las pistas, los exhaustivos análisis y las tesis para plantear una hipótesis totalmente nueva, como señalé, la de Cortés como autor de la verdadera historia de la conquista. Son tantos los derroteros, decía, que intentaré como lector acercarme a algunos momentos destacados por Christian Duveyrier en su libro, que me parecieron susceptibles de darle otra perspectiva. No hay, por tanto, no hay milpas sin cuitlacoches, ya decía yo, decimos en México. Tenía yo preparado toda la explicación de todo esto, pero simplemente lo señalaré para quien tenga interés y acuda cuando compre el libro, comparar los textos, es decir, comparar los textos de Cortés de las cartas de relación, comparar el texto de Bernal Díaz y comparar la historia de Gómara. Gómara, por lo demás, es un personaje sorprendente, tan sorprendente como el libro de Cristian. Su historia maravillosa sobre las guerras de mar, su contacto con Hernán Cortés en la toma de Argel, con Solimán, con el propio Andrea Doria, el capitán que lleva la flota, son perfectamente descritos. Creo que habría que revisar bajo una nueva óptica, decía yo, el asunto de la memoria de Bernal Díaz, que desde luego cualquier lector le puede llamar la atención. Desde luego que es muy difícil que a 50, a 30 y tantos años después de la conquista, alguien recuerde, así nada más me voy a sentar ya casi a los 84 años, ciego, empezar a recordar lo que escribió. Es muy difícil si uno no tiene un texto, si no está tomando una nota, si no está siguiendo un archivo que previamente ha preparado, cosa que sí hizo Hernán Cortés en el caso del libro, porque dice Cristian que el gusto por los archivos de Cortés es formidable. De manera pues que el primer aspecto hay que revisarlo, el de ¿por qué tiene tan buena memoria Bernal? Ahora lo digo. Otro aspecto es el que se trata de un letrero, una cartela, que está puesta en el cañón que envió Cortés a Carlos V como regalo. La cartela del cañón en las cartas de relación no la menciona Cortés, pero simplemente voy a leer, me salto todo esto, el cañón que le manda Cortés a Carlos V, en su carta de relación le dice: con ella envío a sí mismo una culebrina de plata, o sea, es el cañón. Francisco López de Gómara habla sobre la culebrina y dice: le envió Cortés una culebrina de plata que tenía esta leyenda. La leyenda decía: aquesta nació sin par la culebrina, yo en serviros sin segundo, vos sin igual en el mundo. Bernal Díaz del Castillo, que obviamente no puede sacar la información porque Cortés no puso esa leyenda, la saca precisamente de López de Gómara. He aquí la versión de López de Gómara: esta ave nació sin par, yo en serviros sin segundo y vos sin igual en el mundo. Luego de residir en México, recordemos que Bernal llegó a Guatemala en 1541, donde falleció el 3 de febrero de 1584. No hay que dejar tener presente que Bernal terminó el manuscrito de la historia verdadera en Guatemala el 26 de febrero de 1586, 27 años después de su arribo a aquella ciudad, y una copia manuscrita llegó en 1575 a España, la cual, como decía Manuel, fue tomada por otro personaje extraordinario, que además le metió mano, le añadió, le quitó, que es precisamente Remón, el editor de esta obra. Recordemos cómo el mismo Bernal señala en el capítulo 7 de su verdadera historia el método que sigue para escribirla. Dice Bernal,
Tío está más o menos ahí muy contento en su casa, muy tranquilo, vegetando ya, llevando su vejez ya con muchos problemas. Dice, cuando me cayó el libro de Gómara. Y diré cómo están describiendo esta relación, vi las crónicas de los cronistas Francisco López de Gómara y las del doctor Illescas y las de Jovio, que hablan en las conquistas de la Nueva España, y lo que sobre ello me pareciere declarar, donde hubiera contradicción, lo propondré clara y verdaderamente, y va muy diferente de lo que han escrito los cronistas ya por mí nombrados. Y más adelante, torné a leer y a mirar las razones y pláticas que el Gómara en sus libros escribió, vi que desde el principio y medio hasta el cabo no llevaba buena relación y va muy contrario de lo que fue y pasó en la Nueva España. O sea que aquí hay una cosa muy interesante, porque el sentimiento antigomarista, ahora no, es decir, no el sentimiento antibernalista del libro, sino antigomarista, lo generan, la génesis hay que encontrarla en Bernal, porque se queja y dice, es que Gómara es un mentiroso. Entonces ahí empieza también la leyenda negra contra Gómara, que es un extraordinario escritor. Ni la más prodigiosa de las memorias hubiera podido guardar en lo más hondo del pensamiento aquella información que Cortés grabó en el tiro que le decían el Fénix, y que reprodujo Bernal textualmente. Recuerden que aquí digo que Cortés grabó en el tiro. Lo grabó, pero no lo dijo en su carta de relación. Dice, ni la más prodigiosa de las memorias hubiera podido guardar en lo más hondo del pensamiento aquella información que Cortés grabó en el tiro que le decían al Fénix y que reprodujo Bernal textualmente, dada la lectura de López de Gómara, si no es acudiendo a esta fuente de consulta. Pero ¿cómo fue posible que Bernal Díaz conociera la crónica de Gómara, imposibilidad técnica para nuestro historiador huésped? Aquí hago toda la descripción de que por qué pudo entrar en contacto con él. Mi punto de vista, que desde luego no choca con el de Cristian, simplemente a mí me pareció sorprendente, porque en el libro Cristian dice, bueno, ¿y de dónde sacó esa memoria para reproducir el texto de la cartela? Bueno, ahí está en Gómara. Otro de los argumentos que da Cristian es que era muy difícil que el propio Bernal, en la profundidad de Guatemala, perdido ahí en la ciudad de Guatemala, haya podido tener acceso al libro de Gómara. Pero aquí hay un caso muy interesante que tú conoces, que cuenta Irving A. Leonard, que es los coleccionistas mexicanos de libros en México en el siglo XVII. Pues resulta que hay un alarife, es decir, albañil en ascenso, que construye la Catedral de México, que ayuda a hacer las torres, que resulta que este hombre reúne un total de 1.663 volúmenes. Claro, el pobre de Melchor Pérez de Soto acaba en la Inquisición y un tal Cedillo lo mató en prisión, diciendo que Pérez de Soto había enloquecido porque leía muchos libros de astrología. Recordemos, el inventario, por cierto, de Pérez de Soto, aquí lo digo, el inventario de su biblioteca se localiza actualmente en el Archivo General de la Nación. Ahí yo lo vi, integrado al voluminoso expediente, y están asentados todos los títulos de sus libros. Ya contó Manuel cómo llegó el manuscrito. Otro elemento que es importante, que no hay que dejar pasar, es el de Zorita. Zorita creo que dejó una información muy clara. Zorita llegó a Guatemala, era oidor, lo vio a Bernal donde vivía en Guatemala y dejó un testimonio escueto, claro, preciso, contundente en 15 renglones. Dijo él, dice, Bernal Díaz del Castillo, vecino de Guatemala, donde tiene un buen repartimiento y fue conquistador en aquella tierra y en la Nueva España, y en Guaycanalco, me dijo, estando yo por oidor en la Real Audiencia de los Confines, que reside en la ciudad de Santiago de Guatemala, que escribía la historia de aquella tierra y me mostró parte de lo que tenía escrito,
Y concluye, no sé si la acabó ni si ha salido a luz. Otro dato fundamental del libro y muy bien documentado es la horrorosa iconografía de Bernal Díaz del Castillo. Horrorosa, porque además uno de sus descendientes se quejó diciendo, no, es que Bernal no era así, y este es feo, chato y cabezón. Claro, ahí digo yo, será genealogía ficción, porque ¿quién podrá ahorita, 500 años después, decir yo soy descendiente de Bernal Díaz del Castillo? El caso es que decía yo, el gran acierto es la parte del libro que se refiere al retrato apócrifo de Bernal. Su pariente, cuando lo vio publicado por Genaro García en 1904 y luego por Guatemala, dijo, ¿pero qué es esto? Si Bernal era hermoso, de hermosa presencia, y el apócrifo me resulta chato, feo y cabezón. El mismo Bernal cuenta en la verdadera historia de la conquista de México que a él le llamaban Castillo el Galán y a su padre al mismo tiempo también le decían el Galán. Concluyo y les agradezco mucho su tiempo, pero creo que valía la pena traer a colación a estos personajes que vaticinaron la Venecia mexicana, no de la Ciudad de México, sino ahora de toda la República Mexicana que está negada de agua. Y luego, hablando de las canas que mencionaba Manuel, pues bien se ve que los tres hemos dedicado bastante tiempo al estudio de este tema. No se necesita ser un genio. Cuando leí el estupendo trabajo de Christian Duveyrier y pensaba en los trabajos que debieron pasar por sus autorías Cortés y Bernal Díaz, no dejaba de recordar la certera cita que el cordobés Ambrosio de Morales, que saqué aquí de mi libro, la cita que Ambrosio de Morales, contemporáneo de Bernal, contemporáneo de López de Gómara, que también era historiador y arqueólogo como cristiano y cronista real de la monarquía española, hiciera, siguiendo a Platón, uno de sus modelos en la presentación de sus opúsculos. Él dice, señala, confía, en palabras fantásticas, el destino terrible de los libros y manuscritos. Dice, antigua querella, y por larga experiencia de muchos siglos, parece ser muy justa la de Platón, él era seguidor de Platón, cuando se queja de la miserable desventura que son forzados a padecer los libros, al punto que el que los ha escrito los suelta de la mano y los echa como a volar en público, pues al mismo punto quedan huérfanos y pierden el buen amparo de su padre, cuando más necesidad tenían de valerse de él. Antes anda en manos y en lengua de todos, y que esté muy certificado que se ha de ver su obra en grandes peligros y afrentas, y en crueles fatigas e infamias, y que junto con esto, desde el primer punto en que naciere saliendo a luz, ha de perder del todo su amparo. Ni Santa Teresa de Jesús se salvó de la orfandad platónica. Su manuscrito, que ella misma tituló Castillo Interior, que se conservaba en el convento de San José del Carmen en Sevilla, fue alterado por manos ignorantes, y el mismísimo Fray Luis de León había escrito de su puño y letra en la primera página del manuscrito lo que sigue. Este libro está muchas veces borrado lo que escribió la Santa Madre, y añadidas otras palabras o puestas glosas a la margen. Y porque lo he leído y mirado con todo algún cuidado, me parece avisar a quien lo leyere que lea como escribió la Santa Madre, que lo entendía y decía mejor, y deje todo lo añadido y lo borrado de la letra de la Santa, délo por no borrado, si no fuera cuando estuviese enmendado o borrado de su misma mano, que es pocas veces. Por último, darle las gracias desde luego a Cristian, a Joel, a Cristian por este extraordinario libro con una prosa sorprendente y documentado en una forma exhaustiva, y repito, este libro no hubiera sido posible sin la ayuda de Joel, me consta, y desde luego a ustedes darles la gracia por su atención. A continuación, por favor, le cedemos la palabra a Cristian. Hemos pensado en una sesión de preguntas y respuestas que van a ser para él. Así es que va a hablar del libro y de lo que quiera, y ustedes si quieren preguntar, por favor, adelante. ¿Pero hablo o no?
Ah, bueno. Estimados amigos, me gustaría agradecer su presencia. Me gustaría agradecer también a la Fundación Miguel Alemán por la hospitalidad de esa noche. Me gustaría saludar la presencia del director de la Fundación. Gracias. Y me gustaría decirles que me siento muy a gusto porque estamos en una biblioteca y mis dos comentaristas son bibliófilos y se dedican los dos a curar bibliotecas. Y mi amigo Alejandro de Antuñano se dedica a cuidar esa biblioteca de la Fundación Miguel Alemán y mi amigo Manuel Ramos se dedica a cuidar la otra gran biblioteca de la gran Fundación Carso de Carlos Slim. Y como lo comentó, me proporcionaron todas las facilidades para trabajar en esa institución y así he podido tener el contacto con uno de los muy raros ejemplares de la edición de Díaz del Castillo, es la segunda edición, con el grabado en la portada, y por todo eso les agradezco por sus comentarios. Y si me dan unos minutos, antes de las preguntas, me gustaría un poco aclarar la genealogía de este libro. La verdad es la siguiente: vivo con Cortés desde muchos años. Vivo con Cortés porque me siento seguramente mexicano y entiendo desde muchos años que, y sin entender quién es Cortés, no podemos entender cómo funciona, cómo se desarrolla la historia de México. Y descubrí, como antropólogo y historiador, descubrí que finalmente la historia oficial de Cortés era una historia muy exterior a la realidad histórica. Es una historia compuesta de manera un poco extraña y que es el fruto de lo que ocurrió en el siglo XVIII. Y de manera sorprendente, nunca se hizo, es un poco como los sismos, ¿no? Las placas tectónicas, ¿no? Nunca se rehizo desde el siglo XIX un reajuste de esas placas históricas, ¿no? Entonces no hubo reevaluación y relectura de la historia de Cortés. Entonces desde muchos años me dedico a estudiar Cortés y decidí, por ejemplo, hacer una cosa que normalmente no se hace porque toma tiempo. Decidí de conocer todos los lugares donde estuvo Cortés, lo que significa conocer Medellín, donde nació, conocer a todos los lugares donde estuvo en España, todos los lugares donde estuvo en la República Dominicana de hoy, en Cuba y claro, en México. Y pasó algo un poco extraño que a un momento dado me dediqué a la carrera diplomática y me nombraron en la República Dominicana. Y me tocó restaurar una casa, una casona del casco histórico de Santo Domingo, porque el presidente de la época, el presidente Balaguer, quería ofrecer a embajadas extranjeras y unos lugares y solicitar a expensos de esas embajadas, solicitar la restauración de esos monumentos del siglo XVI. Y la parte de Santo Domingo de que estoy hablando se fundó en 1504, 5, 6. Entonces hablamos de los inicios del siglo XVI. Y el presidente Balaguer regaló una casa a Francia y me tocó restaurar esa casa. Y esa casa es la casa de Cortés. Lo que significó que durante 3 años yo he podido vivir entre los muros de la casa de Cortés. Mi oficina era probablemente su oficina o su recámara, no sé, pero
entonces eso fue un elemento que seguramente tiene su simbólica, porque creo que a través de esos momentos, no sé si es el azar, ¿no? O no, pero son oportunidades que seguramente implican algo. Y decidí de hacer una biografía de Cortés. Eso es el libro que salió en francés en 2001. En este momento me di cuenta de que era imposible que Díaz del Castillo sea el autor de la historia verdadera, por varias razones. Y también decidí de no hablar, de callar un poco, de no hablar toda la parte terminal de la vida de Cortés, porque yo pensaba que el libro tenía su sentido así, únicamente enfocando la formación americanista de Cortés en las islas, en Santo Domingo y en Cuba, porque es muy importante, dejando la parte terminal para otro libro, que es el que conocemos hoy como Crónica de la Eternidad. Eso fue un cambio importante, porque normalmente las biografías de Cortés es, yo llego a Tenochtitlán, desembarco en Veracruz y camino hasta Tenochtitlán y me apodero del poder y en 2 años ya. Y prácticamente las biografías de Cortés eran historia de la conquista, de esos 2 años de la conquista de México. Y eso no nos permite entender lo que ocurrió, no nos permite entender. Entonces mi libro entra en la vida de Cortés, su formación académica en Valladolid y también su formación en las islas. Es muy importante entender que Cortés llega a México con 15 años de experiencia del mundo indígena. Está casado con una mujer indígena, además de una española, ¿no? Eso fue un tema de discusión, pero a partir de 1514-15, Cortés tiene una idea muy impactante, muy novedosa, que seguramente tomó de su contacto con el mundo indígena, que es la idea del mestizaje. Y después, entre 1515 y 1519, es una especie de carrera, de competencia con los otros posibles actores de la historia para hacer la conquista de México. Porque Cortés sabe lo que ocurrió en las islas, fue un desastre para la población indígena, y él quería hacer otro tipo de acción en México, porque sabía que era un país enorme y que no se podía hacer lo mismo que se había hecho en las islas. Entonces, mi libro dejó de lado, de manera provisional, todo el aspecto del final de la vida, porque también es una característica de las biografías de Cortés. No se dice nada del final de su vida. Se sabe que regresa a España en 1540 y eso toca, lo pueden comprobar en sus libros que tienen en casa, y eso ocupa una página, por lo menos 2, según los autores, ¿no? Regresa a España y muere en España y no se habla más de lo que hizo Cortés. Y decidí de hacer una investigación seria sobre lo que hizo Cortés al final de su vida. Y he podido armar la correspondencia entre el final de la vida de Cortés y el problema de la crónica de Díaz del Castillo, conocida como Díaz del Castillo. ¿Qué pasa al final de su vida? Y Cortés pierde su interlocutor porque en 42 Carlos V, que fue su competidor político, siempre hay que decir que es emperador, es rey de España, pero Cortés es un competidor político de Carlos V, porque sus ideas políticas son absolutamente diferentes.
es lo que podríamos llamar un republicano, está a favor del libre comercio y el rey está a favor de los monopolios, etcétera, etcétera. Entonces podemos tocar todos los elementos y Cortés está a favor de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa, y España en la época oficialmente es un momento de Inquisición, Carlos V desarrolló una censura enorme, etcétera, etcétera. Entonces, este Cortés, finalmente creo que de una cierta manera le gusta tener este enfrentamiento con el emperador, porque es el único interlocutor que considera como de su nivel, ¿no? Entonces, cuando decide abandonar el poder, porque huye finalmente de España en 42 y 43, pues la decisión la toma en 42, en noviembre, y se va finalmente en mayo de 43, 1543. Entonces Cortés se encuentra solo con el joven príncipe Felipe, que tiene 16. Entonces no es un interlocutor para Cortés. ¿Con quién hablar? Con el futuro, con la posteridad. Y decide Cortés en este momento de escribir, lo que no es una sorpresa, no puede ser una sorpresa, porque Cortés sabemos que sí escribe muy bien, y es un hombre muy moderno que sabe el peso de lo que llamamos la comunicación. Y cuando escribió sus cartas de relación, oficialmente dirigidas a Carlos V, de manera muy explícita, esas cartas eran textos para la imprenta y para la difusión europea, la difusión mundial. Y lo explico en el libro, fue un éxito, ¿no? Fue el primer bestseller después de la Biblia de Gutenberg, fue un bestseller, ¿no? El descubrimiento de México por Cortés fue un bestseller. Lo que significa que sí, tiene esa capacidad, tiene el gusto de escribir, porque no es una cosa, insisto en eso, lo que explica un poco al final de su vida, no es una situación absoluta normal para un hombre de batalla, un jefe de guerra, de parar las batallas, sentarse y escribir y hacer la relación de la conquista, con unos elementos de información y una calidad de estilo excepcional. Entonces, es algo extraordinario. No es una cosa natural escribir al momento de dar una batalla, ¿no? Parar la batalla para escribir es lo que hizo Cortés con sus 5 cartas de relación. Entonces, sabemos que él sabe escribir, sabemos que al final de su vida tiene que completar lo que hizo con sus cartas de relación y quiere hacer una especie de redacción de sus memorias, pero el problema viene de que él no puede escribir porque es un autor prohibido. Sus cartas de relación fueran quemadas en plazas públicas en todas las ciudades de España, y es impensable para él poder publicar algo. Entonces, ¿cómo hacer? Uno es el anonimato, que comentó Manuel Ramos, que es el anonimato, que es una técnica utilizada por otros autores que no quisieron presentar su cara de manera para protegerse un poco. El anonimato es una posibilidad, pero la otra posibilidad hubiera sido escribir a la primera persona como yo hice, yo tomé el puente, yo tomé la ciudad, yo me gané la batalla, etc. Hubiera sido absolutamente aburrido, ¿no? Entonces, se plantea Cortés el problema de la escritura de sus memorias con una forma un poco más atractiva. Iba a tener una idea muy excepcional, que podemos considerar muy excepcional, que al lugar de escribir un libro va a escribir 2. Y va a tener la idea de proponer sus archivos a Gómara, Francisco López de Gómara, va a proporcionar sus archivos, porque Cortés es un hombre de archivos. Cuando lo vemos
y pues él mismo lo narra, pero lo vemos cruzar todo el mundo maya hasta Honduras, hasta el Caribe, a través de Yucatán y del Petén, y lo vemos con cajas y cajas y cajas. Esas cajas, no es tan fácil transportar cajas de archivos a través del Petén y a través de este mundo semiacuático. Son cajas de archivos. No viaja Cortés sin sus archivos, lo que denota seguramente una especie de percepción muy moderna que yo creo, lo interpreto como está consciente de que es un actor de la historia y hay que documentar esa historia de manera caliente, ¿no? Entonces, entrega sus archivos a Gómara y seguramente en un proceso absolutamente paralelo, porque lo que es fascinante es que la crónica de Gómara y la crónica de Díaz del Castillo, conocida como Díaz del Castillo, es el mismo ritmo, la misma separación entre capítulos, la manera de organizar la secuencia cronológica es absolutamente idéntica. Entonces eso es una cosa que implica la coincidencia en el mismo momento, la fabricación del libro al mismo momento. Y probablemente Cortés estaba recibiendo a Gómara en la mañana, o no sé, o en la tarde, y entregando sus archivos y comentando algo, y Gómara escribía de su lado. Y en el mismo momento, Cortés tomaba la pluma y inventó una especie de contracrónica de Gómara a partir de un personaje inventado, un narrador ficticio que inventó como un soldado raso. Y eso es una idea que podemos considerar como genial, porque eso permite a Cortés de tener sobre su propia acción una especie de mirada exterior, y eso lo permite tener una cierta distancia, tener humor, y finalmente este personaje de soldado raso, con sus humores, con sus malhumores y con su idioma un poco rudo, su rusticidad, etc. Este personaje es tan bien hecho, tan bien fabricado, que duró 400 años sin problema, ¿no? Lo que significa que es una creación literaria. Y esa creación literaria, creo que muchos autores giraron alrededor del problema de la crónica. Por ejemplo, Carlos Fuentes, que considera a Díaz del Castillo como el fundador de la novela latinoamericana, por esa mezcla de elementos novelísticos y de descripción histórica. Y desgraciadamente Carlos Fuentes murió antes de poder leer el libro y sí, faltó poco, ¿no? Unos meses. Y fue porque habíamos iniciado una conversación y había un poco explicado que estaba preparando algo, pero no ha podido entender exactamente. Pero como escritor había entendido que pasaba algo con la crónica de Díaz del Castillo, que no era únicamente una crónica de un testigo, sino una crónica escrita por un escritor. Es algo muy escrito. Y la cosa interesante es que precisamente este soldado raso siempre dice, sí, he leído Gómara. Evidentemente, eso presupone que Cortés obliga a Gómara a publicar, porque siempre habla de la crónica de Gómara que está en curso, ¿no? Como una cosa publicada. Por eso, la instrucción de Cortés a su hijo, y tenemos los contratos, fue que Gómara publicara su texto.
y lo hizo con dificultad por la censura. Finalmente fue difícil por Gómara, porque tuvo, el primer intento fue rechazado, era la historia de Cortés. Entonces, con Carlos V era imposible, y la corona imposible. Entonces agregó otro libro sobre la conquista de Perú, ¿no? Para no enfocar tanto sobre Cortés. Y también fue rechazado y finalmente salió en Aragón, etc. Y fue inmediatamente después prohibida la crónica, el libro fue prohibido, y los editores de la época que tenían ánimo decidieron de publicar varias veces este texto, cambiando el texto, el título, porque cuando viene la cédula de prohibición, la cédula decía, por ejemplo, Crónica de Christian Duverger, Crónica de la Eternidad, este libro está prohibido. Entonces, ¿qué hacían los editores? Cambiaban el título, ¿no? Entonces ponían Christian Duverger, Cortés y su doble. Entonces así se podía imprimir bajo otro título, y cuando venían los inspectores, no, pensábamos que era otro libro, ¿no? Porque es otro título. Entonces, pero se hizo 3 veces. Lo que complica un poco la vida de los historiadores, porque si uno no entra en este problema de censura, etcétera, no entiende por qué el mismo libro cambia de título cada 3 meses. Pero es el mismo libro, lo que significa que sí había una verdadera dificultad para Cortés para publicar. Y la idea que podemos considerar como genial es que Cortés, a través de su soldado raso, considera que la crónica de Gómara escrita no está mal, nada más que no estaba Gómara. Yo soy un testigo, estaba. Y lo que significa que Cortés está armando una crónica doble, con la función de la historia, que es trabajar con archivo, y la otra, que es trabajar con testigos y con testimonios, ¿no? Lo que es muy moderno, saber que hay 2 maneras de hacer la historia, a través de archivos y a través de testimonios. En este sentido es muy moderno. Me gustaría también hacer una observación sobre el cambio un poco radical que mi libro puede llevar a la comprensión de la historia de México, porque finalmente nos quedamos con un Cortés y jefe de batalla, con un Cortés villano, con un Cortés que mató a muchos indígenas, etcétera, etcétera, un Cortés destructor, y no es la realidad. Cortés llevó el mestizaje, que es otra visión del mundo, ¿no? Que es una convivencia. Y yo pienso que por eso titulé un libro mío sobre la historia prehispánica, el primer mestizaje, para explicar que el mestizaje fue un sistema de convivencia de varios grupos hablando varios idiomas en un mismo territorio. Fue una manera de vivir. Y lo que es muy diferente del viejo mundo, donde encontramos otro tipo de organización social. Entonces creo que Cortés cambió esa visión, impuso la idea del mestizaje, y ya es una revolución. Eso fue la revolución de este libro, ¿no? El cambio de perspectiva. Y ahora, con el segundo libro, tenemos otro cambio. Vemos que no solamente Cortés es un actor de la conquista de México, y del mestizaje, porque es de una cierta manera un padre fundador, pero es un hombre culto que se preocupa del pensamiento de la acción, que se preocupa de la percepción de la acción pública. ¿Qué hace durante esos 3 años de vida en Valladolid? Escribe, como lo vemos, pero también recibe cada semana en su casa una academia, lo llama así, una academia de unos, y podríamos imaginar que fue el inventor de la Academia Francesa, ¿no? Porque son unos 40 miembros que se reúnen en la casa de Cortés, y había una obligación de puntualidad, conocemos bien el rito, y la idea es reunir hombres de acción
cómo son los diplomáticos, los militares, pero había también sacerdotes, habían funcionarios, altos funcionarios, editores. Siempre la comunicación es importante, editores, escritores, poetas, y etcétera, etcétera. Y personalidades involucradas en la acción pública que se reunían en la Casa de Cortes para cada semana tomar un tema muy particular. Y yo tuve la suerte, pero lo busqué, el libro, tuve la suerte de encontrar el contenido de todas las reuniones que Cortés tuvo en su casa en Valladolid. Y es un libro que conocemos como bajo el título de Diálogos, y es de Pedro de Labrit, que es Pierre d'Albret, que es un navarro, medio francés, medio castellano. Y porque hay muchos navarros en la asamblea, en la Academia de Cortés. Y tenemos 200 títulos, 200 temas de reflexión. Y son temas, evidentemente, podría ser un tema de coloquio, ¿no? La Academia de Cortés en Valladolid y discutir por la selección de temas. Pero son temas muy, muy interesantes. Y, por ejemplo, en mi libro enfoqué en unos, la diferencia entre lo hablado y lo escrito. Y eso es lo básico de la crónica de Gómara y la crónica de Díaz del Castillo, que en el sentido de Cortés tiene la idea de la oralidad, ¿no? Se aparece como una especie de texto así, dictado, ¿no? Pero no lo es, está muy escrito. Lo que significa que vemos un Cortés y actor del Renacimiento en España. Y eso nos cambia mucho la visión del hombre que teníamos hoy. Y eso, ¿por qué? Porque se ocultó de manera absolutamente incomprensible, se ocultó definitivamente esa última parte de la vida de Cortés. Y no sé si se ocultó de manera intencional o si es una especie de manera de ser ciego, que también puede funcionar. Lo que aparece al final de mi libro, en 1904, es el retrato, la famosa historia del retrato de Díaz del Castillo. En 1904 se publicó el manuscrito autógrafo de Díaz del Castillo, manuscrito que está en Guatemala, que todavía está. Y lo publicó Genaro García. Y cuando se publicó este libro, se publicó con el retrato de Díaz del Castillo. Es el retrato que aparece al final del libro. Y este retrato que funcionó como portada de todos los libros, cada vez que se publica Díaz del Castillo se pone este retrato. Yo explico que es el retrato del rey francés Enrique IV, Henri IV. Y que podemos ver con su banda diagonal blanca, que era el signo de los protestantes a un momento dado muy importante de la historia de Francia, y fue el único que decidió de utilizar su famoso panache blanc, que pasó a la posteridad. Y entonces no podemos tener ninguna duda de que es Enrique IV que funcionó como retrato de Díaz del Castillo. Y lo que me sorprende es que eso duró más de 100 años, ¿no? Salió el libro en 1904 y hoy estamos en 2013, ¿no? Entonces, más de 100 años sin problema, ¿no? Y Enrique IV como en las portadas de la obra de Díaz del Castillo. Lo que significa que a veces no vemos las evidencias y hay que entrar en la historia con un enfoque un poco diferente, una visión un poco diferente. Entonces creo que Manuel Ramos y Alejandro de Antuñano lo celebraron. Creo que la duda es una parte importante de la historia, de la fabricación de la historia. La duda es fecunda y creo que es un libro que nació de mis dudas y espero ahora que
el libro podrá cambiar un poco la visión que tenemos de la historia de México, porque es una visión que falta de realidad y falta de complejidad, y lo que propongo con mi libro es precisamente una historia de México más profunda, más interesante, más culta también, ¿no? Porque la guerra es una cosa, la violencia es una cosa, pero también la reflexión sobre la naturaleza de la guerra, de la conquista, del choque de las culturas, todo eso lo encontramos en Cortés, y me gustaría terminar para explicar que hasta la escritura de la crónica de la historia verdadera, y podemos encontrar este gusto de Cortés para el mestizaje, porque en el texto de Díaz del Castillo hay muchas palabras náhuatl. Hay palabras taíno, ¿no? de las islas, pero muchas palabras náhuatl. Y creo que sí, hoy utilizamos las palabras de manera absolutamente común, las palabras como tianquis, como petacate, como pues todo lo que, como milpa, como etcétera. Todo este idioma mexicano que integra muchos elementos de la cultura náhuatl, el primer que lo hizo fue Cortés, y lo que hizo y con la intención de dar letras de nobleza a la cultura indígena. Entonces, creo que nos equivocamos si seguimos en ver en Cortés un enemigo de la cultura indígena. Fue precisamente un hombre que pasó del otro lado del espejo, y es difícil a veces, y es difícil para los historiadores de también pasar del otro lado del espejo, y por eso creo que duró tanto la mistificación de la historia verdadera, que duró más de 400 siglos. Gracias. Muchas gracias, doctor Duvalier. Damos espacio para un par de preguntas por cuestiones de tiempo. ¿Quién gusta hacer alguna? Sí, yo le había dicho a Alejandro Antuñano que no quería participar en la mesa cuando me hizo la invitación en mi calidad de director de la fundación, pero quisiera, después de haber escuchado esta extraordinaria presentación, agradecer también en nombre de la Fundación Miguel Alemán, si bien Alejandro es el director de la biblioteca, en mi calidad de representante de la Fundación y de la familia Alemán, esta extraordinaria biblioteca para hacer este tipo de eventos y de presentaciones, agradecerle muy cumplidamente a Christian Duverger que haya aceptado la invitación del director de la biblioteca para venir no solamente a presentar el libro, sino hacer este extraordinario análisis y ofrecer esta clase no solamente de historia, sino de historiografía y de amor por México. Yo creo que si a alguien tuviéramos que poner como ejemplo de la tarea de un diplomático al que le encargan venir a representar a su país en el ámbito de la agregaduría cultural, tendríamos que poner como un extraordinario ejemplo lo que ha hecho y sigue haciendo Christian Duverger. Yo les confieso que no había leído el libro, me había asomado a él para no llegar prejuiciado a esta presentación. Sin embargo, sí, por sugerencia de varios amigos míos que respeto mucho, me había asomado ya al libro de Cortés. Y no entendía yo cómo, con la seriedad con la que Christian Duverger había trabajado por tantos años el libro de Cortés, se atreviera a hacer
una segunda parte que yo equivocadamente, lo confieso, pensé que era una especie de repetición del Código Da Vinci, para aprovechar que está de moda el andar investigando, que alguien se encuentra un manuscrito y que de ese manuscrito salen cosas interesantes. Pero definitivamente yo creo que, como él mismo nos lo ha explicado, es tan solo la segunda parte, también muy inteligentemente oculta, para que primero se lea la primera parte de esta investigación y dejar para que después, como él mismo nos lo ha dicho, podamos entender el verdadero significado de esta segunda parte. Yo quisiera tan solo decir que independientemente de las constataciones, las mediciones, las verificaciones de las que nos habla Alejandro de Antuñano, que él como bibliotecario y bibliófilo ha realizado, yo me iría a señalar que para mí definitivamente tiene una verosimilitud muy importante la hipótesis que nos plantea en el libro Christian Duverger. Y es precisamente no solo porque explica cómo le entrega a Francisco Gómez de Gómara para que haga su versión, la versión del historiador clásico, del historiador que maneja bibliotecas o archivos, mejor dicho, y el inicio, como él lo plantea, de la crónica verbal, de la crónica relatada, como el complemento y la contrapartida de la primera. En el año de 1960 tuve oportunidad de estar en París como estudiante y me cayó en las manos un libro de Bernard Pignon que se llamaba Écrivain d'aujourd'hui, en donde la tesis que él plantea es: se escribe por necesidad. Uno escribe por necesidad, decía Bernard Pignon. Necesidad de gritar que está uno enamorado, necesidad de gritar que está uno enojado con el mundo, necesidad de gritar muchas cosas. Pero el libro de Cortés atribuido, como lo dice Christian Duverger, es también, por lo que él nos ha dicho, el producto de una necesidad de explicar lo que él vivió y sabiendo, como aquí nos lo señala, que si con su propio nombre hubiera intentado publicarlo, nadie lo hubiera hecho y definitivamente lo hubieran quemado. Y entonces esta idea de escribir por necesidad de preservar lo que él hizo y lo que él vio, justificaría tan solo la hipótesis que también maneja y de la cual parte para el segundo libro Christian Duverger. Termino solamente diciendo que hay un ejemplo similar al del famoso retrato de Bernal Díaz del Castillo, y lo tenemos muy cerca en casa, en San Miguel de Allende. Hay una estatua que se ha puesto en honor de Ignacio Allende, y ahora ya se sabe que es la estatua que encontraron de un soldado francés, porque no encontraron ningún original de Ignacio Allende. O sea que en la historia de México tenemos anécdotas muy parecidas que podría eventualmente servirle a Christian para demostrar que algo parecido a lo que ocurre con la estatuita que está, el busto que está en San Miguel de Allende. Y finalmente, aparte de darle las gracias a Christian, a Alejandro de Antuñano y desde luego a Manuel Rivera, en ocasiones similares a esta, Sergio Vela, que viene a platicar aquí con mucha frecuencia, termina sus charlas diciendo: y finalmente, si non è vero, è ben trovato. Y yo creo que si no fuera cierto lo que nos acaba de platicar Christian Duverger, merecería ser cierto, y ya con eso creo que le tendremos que dar las gracias de volvernos a meter en la ruta de la investigación seria sin tenerle miedo a encontrar verdades que a algunos pudieran molestar, pero sin duda la verdad ilustra y la verdad es la que nos va a servir
para eventualmente mejorar lo que estamos haciendo en nuestro país. Muchísimas gracias, Cristian, por tu presencia aquí. Muchas gracias por esta interesantísima exposición. Y aquí quería hacer un par de comentarios. Para poder escribir bien es necesario ver bien, alguien lo dijo, ver bien para escribir bien, tanto en el caso de Cortés como en el caso de nuestro amigo Duverger. Y por el otro lado, quería recalcar el hecho de que Cortés también tuvo estudios de leyes, y estos estudios de leyes indudablemente influyeron en el pensamiento correcto necesario para que la escritura sea correcta. Por el otro lado, como miembro de la Academia de Historia y Geografía de México, que depende de la UNAM, quería tomarme la libertad de hacer un anuncio público y pedirles un aplauso para nuestro amigo el doctor Duverger, que será incorporado en la academia para aumentar la controversia el día de pasado mañana, jueves, en la academia que queda en la calle de Londres. Están todos invitados a las 7 de la noche. Un aplauso para el doctor Duverger. Gracias. Yo tengo una pregunta y es, ¿qué elementos hay en la escritura de Cortés que nos diga que no nos podemos fiar de él cuando lo leemos? Es esa pregunta. A ver. Eso es una pregunta que muchos lectores me hacen. Y la respuesta es la siguiente. No nos damos cuenta de que la escritura de las cartas de relación y la escritura de la crónica de Bernal son semejantes por dos cosas, dos razones. Una es que comparamos lo que no se puede comparar. Y es muy interesante observar que la Cortés está publicado en su versión original, lo que significa que Cortés escribió en los años 20 del siglo XVI. Es un español, es un castellano un poco arcaico, que se puede perfectamente entender, pero que tiene su toque del siglo XVI, principios del siglo XVI. Pero nadie, ningún editor, intentó modernizar la escritura de Cortés. Es una especie, de una cierta manera hay un tabú, no se tocó la escritura de Cortés, lo que significa que en las cartas de relación tenemos el sentimiento de una escritura un poco alejada, un poco lejana de lo que, del castellano que se habla hoy. Y con Díaz del Castillo ocurrió absolutamente lo contrario. Al inverso, ninguna edición de Díaz del Castillo vino en versión original. Y la versión, que sea la versión de Porúa, que sea la versión del editorial del Valle, la edición de Robledo, etc., todas las ediciones del siglo XX de Díaz del Castillo vienen modernizadas. Son ediciones modernizadas y evidentemente este tono modernizado nos facilita la lectura y nos da la falsa impresión de que Díaz del Castillo escribe un castellano más cercano al actual. Pero eso es un problema, porque lo explico en el libro. Si comparamos el texto siglo XVI de Cortés, Cartas de Relación, el texto siglo XVI de Díaz del Castillo, tal como salía en el manuscrito de Guatemala, vemos que es muy similar. No digo similar, pero hay rastros de escritura y
huellas de escritura, porque un escritor siempre tiene su manera de escribir y podemos encontrar esas maneras. Y hay una cosa que desapareció por completo en el texto de Díaz del Castillo, fue todo lo que se llama, al final de una frase, en la prosodía latina, se utilizaba un ritmo especial que llamamos clausula, que era para significar, ahora termino mi frase y voy a empezar otra. Había un ritmo particular. Y este ritmo, el uso de este ritmo tenía su sentido en la discusión oral, en un discurso, para evitar que la gente se duerme y a un momento dado el oído entiende, escucha un ritmo particular, entonces podemos entender que va a ser el final de una exposición y entramos en otro tema. Ok. Y cómo lo expliqué, Díaz del Castillo, Cortés quiere dar un tono escrito a la crónica de Gómara y un tono más oral al testimonio de Díaz del Castillo, decidió de dar un toque de oralidad al texto de Díaz del Castillo, pues que nunca fue Díaz del Castillo, eso es otro rollo, pero fue anónimo en la época, pero su narrador anónimo, su soldado raso. ¿Y qué hizo Cortés? Para dar el sentimiento de la oralidad, utilizó lo que se utilizaba en la prosodía latina con esos ritmos al final de las frases. Y esos finales son lo que podríamos llamar hoy machotes, ¿no? Lo que son fórmulas hechas que se repiten. Y eso es muy perceptible, se puede notar en el texto original, pero como es un poco arcaico como formulación, todo eso se borró y se suprimió, lo que significa que hoy hay más diferencia entre la escritura de Díaz del Castillo por ser modernizado y con Cortés, cartas de relación. Y el otro elemento de respuesta es que hay una cierta diferencia, porque Cortés es un poco como, no sé, Romain Gary y Émile Ajar, ¿no? Cuando Romain Gary decidió de obtener por la segunda vez el premio Goncourt, decidió de cambiar de nombre. Entonces se inventó otro nombre de escritor que era Émile Ajar y escribió otro libro que se llama La vie de François, que logró por la segunda vez tener el premio Goncourt, que es el premio más cotizado de la literatura francesa. Y para organizar eso, Romain Gary tuvo que cambiar su manera de escribir. Y es eso que hizo Cortés. Cortés, al escribir la crónica de la historia verdadera, no escribe solamente un testimonio histórico, pero es una creación literaria. Y decidió de inventar una manera particular de hablar para este narrador ficticio, lo que significa que sí hay diferencias, pero en mi libro lo explicó, hay también otra semejanza muy, muy importante en los dos autores, ¿no? Porque son dos autores, es el Cortés, pero a través de dos personajes. Y hay una similitud que es el uso de lo que llamamos aquí difrasismo, que es una manera de hablar en náhuatl. En náhuatl, al lugar de decir una mujer, se va a decir un huipil, una falda. Siempre utilizamos dos palabras para la misma cosa. Y podemos ver que en el texto de Cortés, que sea cartas de relación o la crónica de Díaz del Castillo, siempre utiliza ese binarismo. Por ejemplo, nunca va a decir los caciques o los señores, siempre van a venir los caciques y señores, lo que es un rasgo realmente estilístico que viene del náhuatl. Lo que significa que como escribió sus cartas de relación muy temprano, en el momento de la conquista, significa que Cortés se adaptó realmente al ritmo y al estilo del idioma náhuatl y lo mezcla con el castellano. En este sentido es un creador también de idioma.
Pero sí se puede. La verdad es que si uno entra ahora sabiendo que es Cortés que escribió la historia verdadera, yo creo que parece evidente la autoría de Cortés. ¿Alguna otra pregunta? La última. La última. La última. Va a ser la última porque si no, podríamos pasar toda la noche, sería muy interesante. Pues muchas felicidades y gracias por la invitación. Yo desde que leí su libro me quedó una gran duda. ¿Cómo es posible que dado que Carlos V era como era y que existía la Inquisición, si Cortés estaba en desgracia, cómo podía tener una academia con tantas personas y, digamos, circular libremente e incluso hablar con el rey y no era quemado en la Inquisición o algo parecido? Esa es mi duda. El libro salió en España en el mes de mayo y la recepción del libro fue prácticamente alrededor de eso. Los españoles tenían la visión de que su siglo XVI, con Isabel la Católica y Carlos V y Felipe II, era un siglo inquisitorial, un ciclo de censura, y de una cierta manera tenían el sentimiento de que España se había alejado del movimiento del Renacimiento y que finalmente el Renacimiento era más italiano, francés, poco en Alemania, pero poco en España. Lo que no es cierto porque tenemos grandes autores, como cito Antonio de Guevara, mi comentarista, mi amigo Manuel Ramos lo citó. Antonio de Guevara, por ejemplo, es un autor absolutamente fenomenal que podría ser una ilustración perfecta del Renacimiento en España. Pero el sentimiento era un poco que el siglo XVI era un momento inquisitorial y de censura que impidió una cierta forma de libertad. Y al descubrir un Cortés capaz precisamente de reunir una academia, capaz de formular una oposición política, capaz de representar una oposición política, porque no solamente Cortés actúa, pero escribe. Y tenemos muchos textos que podríamos considerar como políticos de Cortés. Evidentemente son textos a favor de la herencia de las encomiendas, pero significa solamente que Cortés defiende la temática del criollismo en contra de la percepción de la corona que quería recuperar esas tierras americanas, mexicanas, peruanas, etcétera, para venderlas a unos cortesanos, etcétera, y para poder pagar los gastos de las guerras europeas. Entonces, eso es otra cosa. Pero hay textos políticos de Cortés, lo que significa que mi libro sí dice que en este mundo de censura, de presión enorme, hay una posibilidad pero de escapar a la censura, pero esa posibilidad es escasa, porque Cortés es Cortés, ¿no? Entonces, y seguramente tiene su servicio de protección personal, y su autoridad natural, etcétera, etcétera. No es cualquier persona. Entonces, Cortés, y además es más rico que el rey de España, ¿no? Hay que decir la verdad, ¿no? Entonces, de una cierta manera, Cortés se puede autorizar esta postura, pero con dificultad. Pero sí es cierto que sería un error, creo, considerar que España es una especie de mundo debajo de una capa de plomo, donde nadie puede hablar, etc. Hay un juego con la censura. La censura siempre se puede contornar, Por ejemplo, lo que digo también en mi libro es que las novelas de caballería
son libelos contra el poder. Y la temática del manuscrito que viene de Arabia, de Egipto, etcétera, que solamente el autor lo traduce y nos cuenta cosas muy divertidas, etcétera. Si leemos esas novelas de caballería, entendemos. No tenemos los elementos para entender todo, pero entendemos que son libelos políticos, lo que significa que la Inquisición y la presión de la censura dio nacimiento a un esfuerzo de escritura. Y en este sentido, yo puedo compartir lo que nos comentó el director de la Fundación. Seguramente la escritura nace de esa supuesta imposibilidad. Entonces, en este sentido, creo que sí, podemos considerar que no fue imposible, sino difícil. Y difícil porque finalmente Gómara tuvo 3 ediciones y en 2 años, pero fue prohibido, la obra no circuló y el texto de Díaz del Castillo no recibió la consagración de la imprenta, sino en 1632, lo que significa que era otro contexto, etc. Lo que significa que no podemos tampoco borrar el problema de la censura, de la adquisición además, con Cortés había una fricción muy personal entre Carlos V y Cortés. Y era muy personal, el enfrentamiento era muy personal. Pero Cortés contestaba, ¿no? Cuando estaba con el emperador, tenía la palabra y contestaba, se defendía. El problema es que Cortés frente al emperador estaba bien, ¿no? Estaba bien, pero después viene el sistema, las cartas de denuncia, los pleitos, etcétera. Entonces fue complicado. ¿He contestado? ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, doctor Duverger, doctor Ramos Medina, licenciado Antuñano. Señores, gracias por su presencia en esta presentación. Les invitamos un vino de honor. Buena noche y quedan en su casa.